Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos aquí en un episodio épico en A Corazón Abierto junto a los esposos Lora. ¡Wey! Bueno, nos secuestramos a Abraham. Literalmente está secuestrado en el carro. Lo tenemos al chichi allá atrás. Si usted escucha un grito, no se asuste. Es que el chichi tiene hambre. Bueno, hoy traemos una serie de episodios. Pamela, ¿qué serie de episodios traemos nosotros? Amén, Dios les bendiga a todos. Para esta temporada tenemos la serie de Los hijos del altar. En otras palabras, los hijos de pastores. Y pues vamos a estar teniendo diferentes personas invitadas que van a hablar sobre sus testimonios, sobre las experiencias que ellos tuvieron siendo hijos de pastores. Sabemos que no es fácil para ellos tener que ser hijo de pastor. Y entonces pues queremos explorar este tópico. Por favor, déjenos su comentario. Si hay alguna pregunta que ustedes también tengan, pueden dejar su comentario ahí para poder hablar sobre ello. Y sin más ni menos, vamos a comenzar a hablar con Abraham Lora. Dios le ¿Cómo estás, bendiga. Abraham? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. A mí es un placer siempre estar con nuestra pastora Manuela, amén. Y bueno, mi esposa aquí también, Pamela. By the way. By the way, ¿verdad? Como dicen. Digo, por si acaso, para Por el si que no acaso, sí, sabía, por si acaso, Pamela por es si la acaso. single. Pamela está casada. Sí, Pues sí. este es el mismo anillo, ¿verdad? Sí, Es el sí, mismo anillo. sí. Los dos tenemos el Mira, mismo. del otro lado, que casi no se ve. Este. ¡Ole! Creo que se ve la manito de los dos juntos. Pero Sí. qué chévere poderte tener aquí. Amén. Sé que Abraham, señores, Abraham no es una persona de estar en programas como nosotros, pero no lo secuestramos y creo que en un tema perfecto para él. Amén, amén. ¿Por qué? Yo quiero, Abraham, que tú me cuentes un poquito de cómo tú acuerdas tu niñez siendo hijo de pastor, quiénes son tus quiénes fueron tus pastores, para que la gente conozca un poquito de tu historia. Amén. Bueno, como ya saben, mi nombre es Abraham Lora, esposo de Pamela, amén, gloria a Dios. Um, ¿Qué te puedo decir? Al principio, nosotros crecimos normalmente, ¿verdad? Gracias a Dios. ah, Tengo que decir que mi papá en realidad siempre se preocupó por nosotros en ese aspecto, siempre tener como un día familiar, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá siempre nos decía cuando estábamos creciendo que no importa a lo cansado que mi papá llegara a la casa, del trabajo y todo eso, siempre tenía un tiempo para jugar con nosotros, siempre pasaba tiempo con nosotros, ¿verdad? Am, Nosotros pasamos mayormente nuestra niñez, bueno, crecimos en realidad, ya mi papá, se puede decir que mi papá fue pastor ya cuando ya estábamos, yo diría que entre unos 15 y 17 años más o menos, ya, En una edad no muy fácil. sí, una edad bien difícil en realidad. Imagínense, ya saben que los teenagers, como dicen, los adolescentes, piensan que lo saben todo, que sí sabemos, y que en realidad creo que es más ¿cómo que sería la palabra? Es la inocencia, o no más bien la inocencia, sino como el no saber las cosas, ¿verdad? A veces uno carece de conocimiento, de sabiduría, y uno piensa que a veces los padres hacen las cosas como por molestar a uno, y yo sé que a veces esto pudiera sonar como medio repetitivo para muchos jóvenes, ¿verdad? Otra vez con lo mismo, pero lamentablemente es la realidad de muchos de nosotros como jóvenes. Ujú. No es fácil. Sí, al principio no te voy a decir que fue algo para nosotros fácil. Yo sé que también mi madre, al fin, no quiero, ¿verdad?, poner mucho, como dicen, el negocio de la familia al aire, ¿verdad? Por respeto a ellos, pero sí, cuando mi papá decidió ser cristiano, ser pastor, perdón, am, a mi mamá al principio como que no le gustaba mucho la idea porque ella sabía que había mucho sacrificio de por delante, que no era algo ¿qué te digo? Que no era algo fácil, ¿verdad? Había que Pues poner el vamos a sacrificio. comenzar en esa área. Ok. Sacrificio. Sacrificio, amén. ¿Qué sacrificaste tú
un teenager de 15 años, Sí. o más o menos 15 años, ¿qué sacrificaste tú? I mean, ¿qué te puedo decir en realidad? Qué tú sentías que tú pudieras decir, wow, si yo hubiera tenido la edad que tengo, Sí, tal vez no hubiera hecho lo que hice? Porque, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. A veces la gente piensa que el llamado del pastor, de tus padres, sí, eh, tú tienes que ser, el llamado viene contigo, tú completamente. O sea, tú tienes que ser el perfecto, tú no te puedes mover en la iglesia, tú tienes que mantener una postura. Y obviamente, como cristianos, todos tenemos que mantener una postura. sí, Pero como que la carga del pastor es algo que influye mucho en la vida del hijo, sí, sí, amén. de cómo la gente nos ve. Porque nosotros siempre escuchamos lo que la iglesia dice, ay, porque el hijo del pastor sí corre mucho, el hijo del pastor es inquieto o es muy bueno. O sea, trae diferentes opiniones. Sí, Pero esas opiniones son basadas en lo que ellos pueden ver al frente de la iglesia. exacto, No son exacto, basadas en lo que ellos conocen realmente de ti detrás de cámara. exacto, exacto. I mean, ¿qué te puedo decir? En realidad, como te digo, hubieron momentos que sacrificios, ¿verdad? Porque para nosotros, a mí, yo no sabía en realidad qué implicaba. A veces uno desconoce el sacrificio que hay que, ¿verdad? Los pastores pasan, porque a veces uno piensa que simplemente como es una posición de autoridad y que uno le van a dar un estatus, que, oh, soy hijo del pastor, ahora sí, y toda esta cosa. Pero en realidad hay mucho sacrificio detrás de cámara, como tú dices, y, ¿qué te digo? Ya los padres a veces, uno ¿qué le digo? El tiempo muchas veces, porque ahora uno entiende, ¿verdad? Porque antes, imagínate, uno lo veía como que si Dios le estaba quitando a los padres a uno. Pero ya cuando tú eres pastor, en realidad, ah, como persona que tiene una responsabilidad y que lamentablemente uno cuando es joven no la entiende, es que hay que pasar tiempo con Dios. Porque ¿cómo puedes tú guiar a una congregación cuando tú no tienes nada de parte de Dios? ¿Cómo puedes tú guiar a alguien cuando tú no tienes ni siquiera dirección de parte de Dios? Amén, ¿verdad? Y son cosas que a veces al principio se le dicen muy difícil a uno porque hay que pasar ya más tiempo en ayuno, hay que pasar tiempo en oración, hay que pasar tiempo visitando a los hermanos, hay que pasar tiempo, aquí arriba y para abajo, buscando y todas estas cosas. Y al principio, por ejemplo, a mí, te voy a decir, no puedo hablar de mis hermanos porque no los, ¿verdad? No puedo decir el proceso que ellos pasaron porque cada uno como hijo es diferente, ¿verdad? Aunque como dicen, estamos debajo de la misma sombrilla, pero no todos nos mojamos iguales, ¿verdad? Entonces, Así sí, es. al principio fue un poco difícil. Gracias a Dios, no, lo digo por mí, gracias a Dios nunca lo vi como algo que odié, en cierta forma, que mi papá sea pastor, ¿verdad? Porque uno entiende que es el llamado de Dios. Y gracias a Dios, como decía al principio, aún mi papá siendo pastor, él trataba aún así de dedicarnos tiempo a nosotros también. O sea que eso, si podría decir, ayudó mucho a que O un... sea que me gustaría pararme en un segundo ahí, Sí, porque el dedicar tiempo es algo que mucha gente o muchos hijos de pastores se quejan. No hay tiempo para mi casa. sí, 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 Entonces, en tu caso, mira qué lindo fue Dios o lo que Dios usó en tus padres, sí. que ese tiempo no dejó de parar, pero tú dijiste algo anteriormente. Es como que me quitaron mi libertad. Exacto, sí, ¿Tú qué? ¿Por qué te quitan la libertad? Porque ya tú no eres eh, la casa normal que va a la iglesia y ya, y vuelve para su casa. exacto, exacto. Ahora tú estás con los líderes que lideran esa iglesia y que tú también tienes que ajustar cosas en tu vida que en ese momento de 15 años no era fácil. No, no, para no, sí. Si te pones a pensar en ese niño de 15 años y vuelves unos segundos atrás, ¿qué hubiera sido algo
que tú dirías, yo hubiera querido que a mí me instruyeran o me hubieran dicho cómo hacer las cosas o cómo, por ejemplo, usted sabe que en la iglesia, vamos a ser Sí, honestos, eh, pasan situaciones sí, claro. que a veces hablan de los padres de uno. Sí, sí. ¿Cómo te sentías tú? Porque como niños nosotros nos escondemos en todos lados. ¿Cómo te sentías tú al escuchar a un miembro hablar tal vez de tu padre o de tu madre? ¿Qué te puedo decir? En realidad, por ejemplo, en mi caso, como te digo, claro, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, yo no lo llegué a experimentar, ¿verdad? Yo no lo llegué a Ok. que, no puedo decir que lo experimenté. Am, Puedo decir que usualmente los hermanos de la iglesia, tal vez fue una bendición que Dios le dio a mis padres, no lo sé, ¿verdad? Porque Wow. es que tal vez Dios, como te digo, O sea, Dios guardó tu corazón exacto, es al que exacto. tú no pudieras escuchar. O sea, desde muy pequeño Sí, o desde muy joven, Dios lo que hizo fue una cobertura en ti. sí, Que tú no pudieras como tener ese roce o escuchar a alguien. O sea, ¿siempre has sido un niño muy introvertido o te mantuviste siempre como en ti, como en tus cosas? ¿Cómo eras en esa etapa? ¿qué te digo? Mira, usualmente, bueno, mi mamá siempre me decía que no era de la persona de hablar mucho tampoco, o de siempre estar en el Okay. medio. Siempre me gustaba estar como apartado en realidad. Bueno, hasta el día de hoy no soy, como dicen, bien amigo de las cámaras y nada de eso. Sí, me gusta mucho participar en los programas. O sea, no es algo que digo, me invitan, ¿verdad? No, porque no soy así. Pero si me invitan, no voy a decir que no tampoco, porque uno no sabe a quién puede uno Sí. ayudar, ¿verdad? Pero sí puedo decir que mis padres, no, claro, no somos perfectos, ni voy a decir que son, ¿verdad? Que no, 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 no. Claro que no. no. Pero tengo que decir, mis padres en ese aspecto, por ejemplo, me digo, de lo que yo viví, no sé otros, pero ¿verdad? Lo que Dios me permitió vivir, puede decir que mis padres se envolvían mucho con los hermanos de la iglesia. Ellos siempre han sido bien envueltos con los hermanos de la iglesia y en realidad no escuché, por ejemplo, yo, no te digo, ¿verdad? Dios tal vez me guardó, me protegió mi corazón, mis oídos, no lo sé. Pero siempre los hermanos se llevaban muy bien con mis padres y no escuché nada negativo diciendo, oh, estos pastores no saben lo que están haciendo. No digo que no lo hayan dicho, no digo que mis padres no pasaron por momentos difíciles, porque, ¿verdad? No puedo decir que no. Pero, por ejemplo, en lo que a mí me respecta, no puedo decir que escuché cosas negativas en ese aspecto. Como te digo una vez más, como hablábamos, tal vez Dios simplemente protegiendo mi corazón. Eso es lo que puedo Si decir. puedo agregar algo, Claro. yo creo que según lo que estamos escuchando también tus padres tuvieron ese cuidado también. Tuvieron Sí, ese cuidado de eh, sacar el tiempo para ustedes, para mantener la relación no solamente con ustedes, pero también con los hermanos de la sí, iglesia, sí. para que ellos también, pues para que hubiera armonía. Y eso es, Algo que tú mencionas, perdone, algo que sí tengo que decir, en ese aspecto digo yo que tal vez fueron una sabiduría de parte de Dios, que Dios le dio a ellos, porque había, y sí, gracias. gracias, porque había momentos en que nosotros compartíamos con los hermanos de la iglesia, pero no era culto, simplemente mis padres iban a visitar. Y como habían niños de nuestra edad, nosotros estábamos jugando. Y para nosotros esto era otro día de familiar, Qué prácticamente. bueno, Mi sí. padre visitaba a los hermanos, se compartían un proceso como tipo dominicano, un cafecito, ¿verdad? No lo Ujú. vayan a condenar por el café ahora. Unos espaguetis. Sí, exacto, una comidita, usted sabe cómo es el dominicano, ¿verdad? Tengo que decir que en ese aspecto le doy muchas gracias a Dios primeramente, porque habían jóvenes de nuestra edad y mientras mis padres hacían sus cosas, nosotros estábamos afuera. Usted sabe cómo un muchacho al fin y al cabo, ¿verdad? Ellos no nos obligaban tampoco, oh, cuando estamos nosotros tiene que estar. Sí, claro, como tú decías, hay una disciplina que hay que seguir, porque al final y al cabo, como te dicen, antes no éramos hijos de pastores, nadie nos ponía atención, usted sabe cómo es. Son muchachos normales. Pero ahora que somos hijos de pastor, ya todo el mundo te está mirando. Sí. Querrámoslo o no, querrámoslo o Sí. no nosotros, la gente nos va a mirar porque somos los hijos de pastor. Y es como dice la Biblia también. La Biblia dice que el que es líder de la iglesia, el pastor, tiene que tener su casa en disciplina. Y Ujú. quiéralo uno o no, si mi padre no me pone en disciplina, entonces, ¿cómo puede decir? Ah, esto no Y hubo una vez que tú me contaste que a tu hermano lo pusieron en disciplina, ¿verdad? sí,
¿Te acuerdas que mi hermano, Dios lo bendiga mucho, lo quiero mucho, mi mellizo, por cierto, él era el baterista de la iglesia? Y no era que tampoco era, ¿qué te digo? Que habían bateristas esperando la oportunidad. No, no, no. Había uno, un niño estaba aprendiendo y eso era bueno. Estaba aprendiendo, ¿verdad? No voy a decir ahora. Y mi papá, mi hermano hizo algo que, ¿verdad? Por el respeto, no fue algo tampoco pendiente a fornicación ni nada de eso. Pero mi papá puso el ejemplo. Cosa de muchacho. Exacto, cosa de muchacho, ¿verdad? Y lo puso en disciplina y la gente diciendo, pero pastor, que es su hijo. Le digo, sí, mi hijo, pero tengo que poner en disciplina. Para que la gente sepa que tiene que aprender. Y lo sentó. O sea que una de las cosas que me gusta es que ellos aprendieron a tener una intimidad con ustedes como Sí, familia. sí, definitivamente. Y eso estoy muy A agradecido por cuidar eso. sus corazones. O sea, el no dejar que tal vez los problemas o las circunstancias que habían alrededor pudieran a uno decir, oye, todavía hay una diferencia. Pero me gusta algo. O sea, Dale, leche. ¿cuántos años tú tienes, Abraham? Yo tengo ya 38 años. Ok, tiene Sí, 38 años. O sea, que para la etapa que tú fuiste hijo de pastor, en cierta forma todavía había una inocencia. exacto. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo no soy, mi abuela siempre decía que Dios la tenga, como dice, en paz descanse, ¿verdad? Que ella siempre decía, yo no tengo que preocuparme por Abraham, porque Abraham siempre está en la casa, él siempre está ahí en la computadora. ¿Verdad? Y yo en realidad no conocía mucho lo que era la calle, porque tampoco era lo mío, en realidad no era lo mío. Y no sé si tal vez por la misma timidez o por el miedo, ¿sabes? Por la cosa así, ¿verdad? Porque no era, ¿qué te digo? Era uno de los lugares en República No, no Dominicana. eres ni fiel cristiano ni fiel mundano. Exacto, ni una cosa ni la otra, se podría decir. Porque yo no, que está, ¿verdad? Pero como que no me gustaba mucho la calle, como que ese ambiente de peligro, de que le fuera a pasar a uno, tal vez. Eso no era para Exacto, no era ti. para mí. Yo creo que también Dios puso como ese temor, en cierta forma, para guardarme. También creo, también. Pero ahí es donde Sí, voy. No todos tienen ese momento que Dios te permite sí, tener a claro, ti. claro, sí. Porque el tú no escuchar, o sea, tú decirme, yo nunca escuché que alguien habló mal cerca de mi Sí, papá. Porque estoy segura que lo claro. hicieron, pero el tú no estar ahí. Es decir, el cuidado de Dios Sí, contigo ha sido algo amén. grande. Sí, sí, Porque O sea, y me gusta que se pueda decir que sí, que eso, tu forma de ser, de alguna forma Dios te permitió ser así, esa persona tal vez en una sí, esquina, tal vez sí jugar con los muchachos, pero llegar hasta un sí. límite. Que tú no entraras en saber qué le dijeron a mami o qué le dijeron Exacto, a papi. exacto, Pues tú sabes que eso permitió que tú por hoy sigas siendo esa persona exacto, sí, y que tú protejas a tu sí, hijo. Porque sabemos que de alguna forma el llamado influye en nosotros como hijos de sí, pastores. sí, ujú, definitivamente. El llamado influye y el llamado por más que uno diga, no es que se pasa, sí. pero muchas veces Dios trata con Amén, uno amén, sí, sí. y te llama y te dice, tú sabes que yo tengo algo Amén, contigo. amén, sí. Porque un cuidado de Exacto. Dios es porque algo Dios está trabajando con Amén, nosotros. amén, amén. ¿Cómo se te ha hecho difícil el tal vez aceptar el llamado de Dios? ¿Qué te puedo decir? Am, a pesar de que en realidad mis padres, porque yo, como usted decía, de seguro que alguien dijo algo mal, porque, ¿sabes? Porque en realidad, como digo, no somos seres humanos, vamos a cometer un error, Ujú. vamos a juzgar a alguien injustamente, ¿verdad? Am, ¿Qué te puedo decir? Más bien pudiera decir, uno va aprendiendo y yo como yo siempre he sido muy observador. Si no, pregúntale a la joven aquí. Sí, es verdad. Y Ella así dice, salió el ¿Te niño pareces sí, a también. mí? ella dice que yo la tengo controlada en todo, que hasta la forma de No, respirar. literalmente, yo puedo respirar diferente y me dice,
tú estás pensando tal y tal cosa, y yo ya no puedo ni respirar. No, exacto, hasta de reírse. Ya eso se llama la conexión que Dios hizo entre Amén, amén. ustedes. Entonces, y una de las cosas, sí, a veces uno dice temor porque uno no conoce, ¿verdad? Lo que tal vez uno pueda pasar o la cosa, pero pudiera decir, al ver el sacrificio que muchos de los pastores tienen que pasar, a veces uno ya más adulto, ¿verdad? Uno escucha cosas que aquí y allá. Y uno se entera a veces que la persona, que por más que uno quiera aconsejarles, ¿verdad? Porque la idea no es controlar. Yo nunca vi eso, por lo menos no lo vi ni aún en nuestros pastores de hoy en día. Dios los bendiga a ellos. Nunca he visto ese espíritu de control, porque en realidad un líder no controla. Un líder lo que hace es que enseña, educa y trata de alguna forma u otra proteger, ¿verdad? Pero a veces la gente no quiere escuchar y la gente quiere, como decimos humanamente, no me digas cómo hacer mis cosas porque yo hago lo que hago, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que para mí se me ha hecho un poco difícil, que a veces las personas no valoran el consejo y el sacrificio de los pastores que hacen por ellos, porque vamos a ser honestos, uno de su propia voluntad, ¿quién quiere ser pastor? Nadie. Para que le den más bien que en vez de decirle, como digo, en vez de agradecerle a uno, ¿verdad? Lo más bien les agradecen a uno, ¿verdad? Lo que hacen les agradecen a uno. Y en vez de decirle gracias, mire, por tal cosa, más bien hasta lo ignoran a uno. Le pelean, o si no lo hacen de la forma en que ellos quisieron que uno lo hubiese querido hacer. Tú sabes. Entonces son esas de una de las cosas que yo pudiera decir que en realidad a mí como persona, porque me afecta mucho, ¿verdad? Es ver cierta ingratitud. La ingratitud a veces, vamos a decir como ser humano, porque tampoco puedo juzgar ni decir todo el mundo es así, pero se da a notar, si pudiera decir eso también, mis padres desde muy temprano nos enseñó algo y a mí siempre se me ha quedado en la mente y en el corazón es, mis hijos nunca pongan, y siempre nos decían, mis hijos nunca pongan la mirada en el hombre, siempre pongan la mirada en Jesús. El hombre le va a fallar, yo su papá le puedo fallar a usted, pero Jesús nunca le va a fallar. Y eso a mí me ha ayudado de una manera extrema, porque he podido ver el error en los hombres, he podido ver, pero aún así le digo, ellos no me han salvado a mí, ni murieron en la cruz por mí, ni derramaron su sangre por mí. Fue Jesús quien derramó su sangre y hizo sacrificio en la cruz. Jesús lo que siempre dice, ámense los unos a los otros. Y no es fácil amar a alguien Pero mira, en esa forma. ¿Entiendes? no. Pero mira qué lindo. Esa enseñanza desde muy Sí, temprano fue lo que te hizo a ti ver que hay cosas que van a pasar sí, sí. automáticamente Amén. y que tú tienes que entender que es un Amén. plan de Dios. Amén. Ahora, que te da miedo entrar en el Claro. ministerio por lo que Sí, lleva, es una cosa que nosotros tenemos que decir, Señor, yo la sí. entrego. Porque no va No, a ser no, para fácil. nada. Sí. El ministerio, o sea, como digo yo, el ministerio no es fácil. Yo estoy en él. No es fácil, pero es satisfactorio hacer la voluntad de Dios. Amén, amén. Y es algo que hoy en día es algo que he estado batallando y también pidiéndole a Dios. Le digo, Señor, yo sé que por más que uno quiera, el temor es algo natural del ser humano. Y yo no creo Ujú. que Dios va a venir con una varita mágica y dice, y te va a tocar con una varita mágica y ya se desapareció el temor, porque como seres humanos Ujú. le tenemos miedo a lo desconocido. ¿Entiendes? Es muy fácil, ya por ejemplo, es como un trabajo. Ya cuando tú tienes, por decir, 3 5 años en un trabajo, tú te sientes cómodo en el trabajo. Pero cuando te hablan de buscar otro trabajo, tú dices, pero yo no sé la gente, yo no sé el trabajo allá. Como que le da un poco, uno desconoce, ¿verdad? Y entonces en eso creo que ahí donde viene la fe, donde viene el poder de Dios, porque dice la Biblia, Dios no nos ha dado poder espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y en esas cosas es donde uno, por Amén. ejemplo, en mi caso, tendría que perder el temor en ese aspecto y tomar un paso de fe y decir, Señor, ¿sabes qué? Lo que venga, así sea lo que sea, porque dice amor, poder y dominio propio. Poder para poder hacerlo. Amor para poder amar a las almas, aunque le tiren piedra a uno. ¿Verdad? Sí, porque imagínense, por más que uno quiera, la verdad que puede hacer.
Esto es así. Pero mira qué chulo. O sea, ya te está sentando el 20 de que Dios está Amén, sí, tratando sí, contigo. amén. Y de que hay cosas que Dios Sí, quiere amén. hacer. Pero me gustaría en tu caso tocar Sí, un tópico. Porque yo creo que no lo hemos escuchado de ti. Y es que en el 2020 o 2021, Dios hace un milagro amén, contigo. amén, sí. Y creo que todos los que somos amigos de Pamela nos acordamos, ahí llegó Jesse, nos acordamos que Abraham pasó por una situación muy fuerte. Sí, así es. Amén. Yo siempre he dicho que la Y esposa yo mía, quiero, y yo quiero que me testifiquen aquí. Porque yo quiero que la gente sepa que los milagros de amén, Dios amén, amén. existen. Sí es. Que aún en un momento tal vez donde tú dices, como tú decías ahora, Señor, ahora es que yo estoy diciendo sí lo que tú quieras, pero antes no Sí, podía amén, decirlo. amén. Pero Dios siempre cuidó tu Amén, amén, corazón. sí. Y es algo lindo. Es algo lindo que aún nosotros, poniéndonos nosotros como que no queremos hacer las cosas, el Señor aún guarda Amén, amén, nuestras así es. vidas, esperando que nosotros digamos, Amén. estoy listo. Háblanos un poquito de ese milagro que Dios hizo. ¿Qué pasó? Cuéntale al Disculpe que están público aquí. los milagros de Están Dios. No curioseando se en el preocupe curiosando que mío. Jesse Ah, llegó. lo primero que yo aconsejaría a todo el mundo, porque para mí, por ejemplo, ¿verdad? No sé, me imagino que a través de parte del Espíritu Santo, yo siempre le he pedido a Dios en oración que guarde mi corazón. Porque es como te digo, no van a hacer daño y no van a herir. Y sobre todo las personas que uno, Judas, por eso porque le dijo, amigo, con un beso me traicionas. Porque Judas estaba cerca de Jesús. O sea, Judas no era un desconocido. Siempre hemos dicho que si es un desconocido, te dice, bueno, ese ni lo conozco, pero una persona cercana a ti que te traicione, Ahí duele es mucho. cuando más duele. ¿Me entiendes? Porque en Ujú. realidad ni duele si alguien desconocido. Uno puede Sí. decirlo, por envidia lo hizo. Pero un consejo es lo que ore siempre pidiéndole a Dios que guarde su corazón. No importa lo que usted vea. Yes. Pídale a Dios que guarde su corazón, porque yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí. Yo he visto muchas cosas, he escuchado cosas, ¿verdad? Y le pido a Dios, es como dice la Biblia, tomar lo bueno y desechar lo malo. Y he tratado en ese aspecto, Así es. pedirle a Dios, guarda mi corazón, no importa lo que sea. Con respecto al milagro, no sé, a mí en realidad no sé quién nos está mirando, hasta Dios le bendiga, ¿verdad? Una vez más. El milagro, nosotros apenas teníamos 6 meses de casado cuando yo me enfermé. Y yo siempre he dicho que ¿De qué te enfermas? Para que la gente dicen que era sepa. como una bacteria en el intestino, algo así me parece, No, bacterial. Sí. él en realidad lo llamaban el hombre misterio porque no estaban seguros qué fue lo que sucedió, pero Exacto, sí. en la documentación oficial del hospital, para dar como quien dice una explicación, lo llamaron el síndrome de multisistema, creo que inflamación, o como inflamatorio, algo así, como que Y se, y se decía que era posiblemente o provenía secuelas del del COVID. COVID, posiblemente secuelas del COVID, pero lo interesante es que a él le dio COVID como quien dice en enero, algo así, pero él cayó grave como en mayo, como 2 meses, hubieron unos, O sea, que había sí, Sí, pasado varios sí. por eso es que meses. en realidad no, no sé cómo sería eso de que después de tantos meses le haya venido como Sí, quien dice esta alteración, esta reacción severa a su cuerpo. exacto. Eh, pero sí, no, eso fue Ah, terrible. Comenzó con fiebres, ¿verdad? Fiebres muy ya, altas, sí, dolor de estómago. dolor de estómago. Llegó un momento que ya el pobre ya no podía comer, No, no, nada, nada. ya él ya no podía comer. Y cuando llegó el punto ese de que ya él no pudo comer, yo me acuerdo que fuimos al hospital y él me dijo a mí, el Señor supo dónde darme porque a mí me encanta comer. Sí, porque el asunto es que yo nunca lo he O admitido. sea que Yo nunca lo he admitido, pero Dios tiene un exacto, yo sentido nunca lo de he admitido. humor. Yo creo que esta vez va a ser la primera vez que lo voy a admitir. Yo tenía ya meses que el Espíritu Santo me decía ayuna, pero a mí no me gustaba. A nadie
no. A nadie le gusta ayunar. Y yo tenía una batalla que todos los días, sí, mañana voy a ayunar. Pero nunca ponía la alarma del celular a sonar temprano. Y me terminaba levantando a las 10, 11 de la mañana. Y decía, ya me levanté muy tarde, ya no lo voy a hacer. No, y mire, es interesante cómo llegamos a esta parte de la conversación, porque una cosa que yo quería mencionar es que él me ha mencionado a mí que ellos aguantaron mucha hambre por causa de la obra misionera, porque hubieron momentos en que no tenían que comer. Entonces, y yo le puedo decir, yo, siendo la esposa de él, que han habido situaciones en que quizás no hay para poder comprar comida, que gracias a Dios no ha sido a menudo. No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. No. Pero he visto en él como que, ok, no hay comida, está bien. Yo no me voy a... La reacción. No es cosa de otro mundo. Está bien, no hay dinero, no hay problema. Entonces al ver esa reacción, pero ¿cómo es que tú puedes cogerlo como nada? Y me dice, no, es que nos sucedió. Tan suave. Nos sucedió que hubieron casos en que mis padres no tenían que darnos de comer y no cocinaban nada. Y él pasaba por ahí, cuando miraba que no había nada en la cocina, él se encerraba en su cuarto y ya sabía que quizás el próximo día habría comida. Sí, Dios fue un proceso, no sé, bueno, muchos dominicanos, al fin y al cabo, todos hemos comido arroz con fideo. Pero fue una situación tan difícil que nosotros que pasábamos casi una semana entera, que era desayuno, comida y cena, arroz con fideo. Estaba uno que desde que uno veía arroz con fideo ya uno ni lo quería, Ya no quería eso más. era náusea segura. Por favor, no. Por favor, no. Ya hoy en día, si alguien me invita a comer arroz con fideo, ya sí, tal vez sí, ¿verdad? Es diferente, ha pasado muchos años. Ya pasamos la etapa. Pero yo creo que... O sea que Dios toca por Sí. tu ayuno. Pues exacto. Por no escuchar sí, la voz sí. de Dios. Señores, escuchen la voz de Dios, que hubiera podido Evítense el evitar dolor de cabeza, por favor. Sí. muchas cosas. Ok. Tú reconoces hoy que fue por tu ayuno, Sí. por no escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando Sí. te dan esas fiebres, te Sí. llevan al hospital, te inducen en un coma Prácticamente sí. y inducido en un coma, ahí ya Nada. sin poder Si hacer hacemos nada. una pausa, Manuel, ahí. Ajá. El síndrome es la disfunción de múltiples órganos. Ese fue como quien dice, O sea que tu cuerpo prácticamente se sí, estaba apagando. entonces como ya había pasado como una semana que él estaba en esta situación. Sí. No sabíamos lo que estaba sucediendo con él. Yo lo llevé al hospital y la primera vez dijeron, no, eso es un virus y lo soltaron. Después yo me acuerdo que fue como un sábado, ¿verdad? Fue como un viernes o sábado. Un sábado. Porque yo había como un ensayo de la Sonar. Y yo no fui, porque yo estaba en eso. ¿Qué hago? Porque era en Nueva York, preciso. Yo dije, ¿qué hago? Me voy al ensayo, pero si me voy lo voy a dejar a él solo. Lo voy a dejar a él solo. Y yo como que la mente me decía, no lo dejes solo, no lo dejes solo. Entonces yo le dije, no. Y me acuerdo que le dije, no, me voy a quedar. Porque él me decía a mí, no, ve, no hay problema, haz lo tuyo. Le dije, no, lo correcto es que no me vaya. Y me acuerdo que él se paró para ir al baño y se cayó, porque no tenía ya fuerza para caminar. Yo le dije, no, nos vamos para el hospital. Y ahí la falta de experiencia de uno también, porque en realidad una persona que no ha comido bien en 3 días es una señal de alarma. Pero uno también con la falta de experiencia y que Sí. el doctor le dice a uno, no, eso es un virus, eso se le va a ir así nomás. Entonces yo dije, no, yo me lo llevo otra vez. Yo lo llevé al hospital y gracias a Dios esa doctora sí puso más atención y dijo, no, él no se va de aquí hoy. Y lo dejó ahí. Ella dijo, yo no lo puedo explicar, pero yo no lo puedo soltar. Y entonces, eso fue como sábado, ¿verdad? Sí, un sábado. Sí. Entonces, pues yo hablé con mi suegra, le comenté sobre la situación. Yo en realidad, pues no, yo dije, no estoy segura qué va a suceder, pero me acordaba, bueno, de que hace unos meses, cuando nos casamos, no teníamos mucho, quizás como 2 meses de casado, yo sentí un día que él se me iba a morir. Yo dije, este hombre se me va a morir. No sé, yo sentí eso. Entonces, pues yo estaba como con eso. Yo vi que le dio el COVID de primero, como en enero. Vi que nada sucedió. Entonces yo dije, no, pues no era para muerte. Entonces, pero vino esto. Y entonces yo estaba como con esa duda, que qué será.
Entonces yo le dije a mi suegra, mire, le dije, yo no estoy segura de lo que está sucediendo, pero si quiere mejor véngase, no vaya a ser, véngase. Y así fue, ella llegó como quien dice martes fue que ella llegó. Pero como estaba así, fue en el 2021. Sí, 2021. 21, sí. Entonces, pues todavía habían ciertas reglas del COVID 21. que no podía entrar más de una persona al hospital y que las horas estaban muy como, comenzaba como, el horario no era tan flexible como antes. Sí. Entonces, no entramos bien temprano, nos fuimos tarde y solo ella podía entrar ese día. Y me acuerdo que él me texteó a mí, me dijo, mira, y el doctor va a hablar contigo y ya habían hablado con él para entubarlo, pero yo no sabía. Tuvieron esa conversación con él Ay, así Dios nomás. santo. Y él me dijo, mira, yo te amo mucho. Yo dije, pero este muchacho, ¿por qué me está hablando así? Y entonces, cuando... O sea, el pobre te No, asusta. y un consejo para la persona, si usted no entiende lo que le están diciendo, no le diga que sí, porque ese fue mi mayor error. Ellos vinieron a mí a hablarme de cosas que yo mismo, aunque entiendo el inglés, pero esos términos médicos, yo no sabía lo que se me estaba diciendo en realidad. Y uno dice, bueno, yo confío en lo que esta gente está diciendo y lo que están haciendo, somos profesionales. Y ahí es donde fue que vino el problema. Entonces, cuando vamos ya casi llegando al hospital, me llama el doctor. Me dice, mire, sí, que ya su esposo está entubado. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucedió? Y que lo otro. Y pues, mire, yo honestamente ahorita yo ahorita en este momento ni me acuerdo la conversación porque, oh, Manuela, tú estabas allí, ¿no? ¿Te acuerdas? Manuel estaba ahí en el carro Sí, conmigo cuando íbamos para el hospital con sí. mi suegra. Mira, Manuela, yo ni me acuerdo de todo lo que dijo el doctor, pero yo me acuerdo que yo cuando escuché eso, yo dije, Señor Santo, ahora sí se puso seria la cosa. Llegamos al hospital, Manuela siempre ahí en todas estas situaciones. Y entonces, A ese lo Amén. volvimos a parir. llegamos y el doctor dijo, no, que pase la mamá también. Y la regla de ese entonces por el COVID era que solo una persona podía entrar. Pero el doctor dijo, no, la Una cosa está tan persona. seria que entren las dos. Y llegamos allí y no nos querían dejar pasar a las dos. Y bajó la enfermera cabecilla. Y la enfermera cabecilla, ella dio la autorización para que entráramos las dos. Y cuando yo llego allá arriba, mi suegra me dice, no me dejaron pasar, Pamela, no me dejaron pasar. De una vez nos llevaron al waiting room, ahí al cuarto de espera. Y nosotros nos pusimos a orar y a pedirle, Señor, misericordia, porque lo habían transferido a él al departamento de intensivo. Ajá. ICU. Entonces, pues nos pusimos a orar y a orar ahí fervientemente y vino el capellán, que es que para darnos a nosotros palabras de consuelo Yo creo que el capellán salió predicado ese día. y que orá con nosotros también. Bueno, la cosa es que no pasaron 10, 15 minutos cuando nos dicen pueden pasar. Y me acuerdo que dimos los primeros 2 pasos y yo comencé a decir, él va a testificar de esto. Comenzó a salir de mí. Él va a testificar de esto. Esto es para testimonio. Y cuando yo veo, hay literalmente como 20 doctores y enfermeras en un cuarto y era que estaban con él. Y yo vi eso e inmediatamente sentí el choque. Esto es para testimonio. Van a haber muchos testigos y muchas personas edificadas. Y llegamos y ese piso estaba paralizado. Todos estaban en el cuarto de Abraham. Cuando yo llegué, me dijeron, ¿qué le pasó a este muchacho? ¿Lo picó un animal? ¿Qué fue lo que comió? Y me agarraron a preguntas y pero yo no sé si lo picó un mosquito. Yo no sé, ¿verdad? Porque no hallaban ninguna explicación. Y creo que es importante también resaltar, nosotros pues, eso fue el punto de vista de nosotras, ¿verdad? Pero si usted le pregunta a él le puede decir que en ese momento que lo iban a entubar, él dice que él sentía que se le iba, que fue la cosa más como una tortura, que fue lo peor. Sí, para mí ese momento en realidad fue uno de los momentos más difíciles para mí, se podría decir, porque sobre todo en la posición que lo ponen a uno es bien incómodo. Yo prácticamente no podía respirar, mi corazón estaba bien acelerado. Para el que sabe un poco de este asunto de medicina, no sé, o personas regulares también me imagino, mi corazón latía a 200 latidos por minuto con una fiebre de 106, 109, 110, por ahí, usted sabe.
Y así se mantuvo todo el tiempo, aún en el Días. hospital. Días. Y le conté, mire, yo tengo fotos, yo le tomé fotos, tenía 28 medicamentos en el suero por el IV. Porque le dijeron, vamos a ponerle todos los antibióticos, todas las medicinas que hay, porque no sabemos qué es el problema. Sí. Y entonces, O sea que si miramos aquí, de alguna forma, sí, fuiste Se un podría decir que experimento. sí. Se podría literalmente. decir que sí. Porque yo no sé si nos acordamos y vamos un poquito al tiempo de COVID, los médicos no sabían exactamente lo que estaba pasando. Ya, papi. Ya. Al ellos pensar que es una reacción del COVID, ellos meten y hacen de todo en tu cuerpo. Tú estás ahí con dolor y prácticamente como quien dice lo estás sintiendo Sí. todo, pero Sí, sin poder hablar. prácticamente. Y mira, ahí para ir condensando también, porque como es tan grande, pero él me dijo a mí que hubieron dos experiencias, pero hubo una en particular, ¿verdad? Que en ese momento de agonía, que él dice que fueron los peores, que fueron 2 minutos o 20 minutos de tu vida. No, yo diría fue yo probablemente unos no más de 10 minutos, como unos 5 minutos probablemente. Dice que en esa agonía vino el enemigo y lo visitó, que el Señor lo reprenda. Y le dijo, dile, So, sí, I mean, sí, Dígalo. a mí, como Suéltelo, tú quieras a varón. veces, ¿verdad? Hable O sea, usted. uno no se emociona, pero no es fácil. Yo sé que no es, yo sé que no es Mi fácil, corazón estaba, pero yo quiero sí, mi corazón estaba, que tú le digas. pero era, y Dios bendiga, no sé el nombre de la señora, pero Dios bendiga a esa enfermera, donde quiera que esté, Dios la bendiga, porque ella fue como un ángel que Dios mandó a Dios predicar, a ver, y yo le dije a ella, no me dejes, porque si me dejas, me muero. Ella me dice, entonces ella me dijo, perdón, y me dijo, yo no te voy a dejar porque tú eres como un hijo para mí ahora. Entonces, eso me ayudó mucho, me ayudó bastante y en ese momento, que ya era la segunda vez que me pasaba, porque la primera vez, como decía mi esposa, yo todavía no estaba ahí en cama, pero no era, ¿verdad? Y sentí como, y fue bien breve, porque esas experiencias son cosas que para uno son bien breves. O sea, yo me vi mi cuerpo ahí en cama, y el diablo me vino a donde mí, y me decía, mira cómo tú tienes tu Dios ahí, como abandonado, ¿verdad? Y yo simplemente sacudí la cabeza y le dije, déjate de eso. Y como que, ¿verdad? Como dicen, ya, déjate de eso. Pero la segunda vez que fue en ese mismo momento de agonía, el diablo una vez más no me salí del cuerpo, sino como que uno lo escucha en la mente, ¿verdad? O en el corazón, no sé cómo sería el término apropiado. Él me decía, mira cómo te tiene tu Dios aquí. Así como él mismo le dijo, siempre le he dicho, como le dijo la mujer de Job a Job, mira cómo te tiene tu Dios, maldícelo y muérete. Fueron las mismas palabras. Mira cómo te tienes tu Dios aquí, maldícelo y muérete. So, en ese momento yo le estoy como agarrando la mano a la enfermera y le digo, aunque me muera hoy, no lo voy a hacer. Aunque me muera hoy, yo sé a dónde voy. Y cabal, fue algo bien difícil, como decía. y te vino un verso de la palabra, ¿verdad? Ese fue más tarde, sí. Ok, Más tarde, sí, bueno. Y yo en ese momento le decía, aunque me muera hoy, yo sé a dónde voy. No importa, yo sé a dónde voy hoy. Y creo que pasaron, después que ya todo había pasado, gracias a Dios, la agonía pasó y estaba tranquilo en la cama. Creo que unos 10 minutos más tarde fue cuando mi cuerpo totalmente colapsó. Entró en shock, En shock. en septic shock, se dice en inglés. Ya él, de ese momento en adelante, ya él no supo de él mismo. Entonces, si él hubiera negado al Señor, Es probable ya que, exacto, uno no... Y sobre todo, no voy a decir que tal vez hubiese muerto, pero ese sentido de culpabilidad que en el momento más difícil... como Pedro cuando negó. Exacto, en ese momento más difícil de agonía, en vez de ser agradecido con Dios, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice, este es... Papi, cuidado. ¿Sabe? Este es un leve, es momentáneo, ¿me entiendes? Y en este momento momentáneo no pudiste ser fiel a Leve Dios, tribulación. ¿me entiendes? Le doy gracias a Dios que me dio la fuerza, porque no puedo decir que fueron mis fuerzas, la fuerza de Dios primeramente. Y como es la convicción que uno tenga y saber que lo que uno está creyendo es cierto. Exacto. En este momento, sí, Pero mira qué lindo es sí, Dios. Y quiero resaltar esto, que sí, de la forma que tus padres te criaron, te dieron una base
para en ese momento de dificultad, en ese momento donde realmente, y yo te entiendo porque yo lo viví, Amén, yo amén. viví eso con el enemigo. En ese momento que Sí. Dios te da ahí, que Dios permite que tú pases por ahí, Amén. Amén, amén. no negaste Amén. tu fe. O sea, esa base fue tan grande Sí. de lo que Dios enseñó a través de todos estos tiempos de ser hijo de Amén. pastor, de vivir una vida en la búsqueda de Dios, que ayudó que en ese momento tan difícil tú no tuvieras y te echaras para atrás y no dejaras que tal vez las precancias que habías tenido de no tener comida, de no tener muchas cosas, influyeran, sino que en vez de decir no lo voy a hacer, dijiste aunque me muera, yo sé Amén. para dónde voy. O sea, tú estabas preparado y decías, no le tengo miedo. Y ahí es donde tú puedes ver que el temor que muchas veces tú dices tener, realmente no lo tienes, sino que Amén. Dios está Amén. contigo en Así cada es. momento, Amén. Sí, cubriéndote amén, y porque dándote gracias la a Dios fuerza. tengo que decir, en esos momentos bien difíciles, nunca dudé de que Dios estaba ahí. Sí, a mí, vamos a ser honestos, ¿quién quiere estar en ese relajo? No, y para darles entonces contexto, para Nadie. como ir cerrando el círculo, Sí, sí. cuando llegué yo con mi suegra, ¿verdad? Y estaba esa situación, entonces nos dijeron, eh, su corazón está 15%. 10, ¿no? 10, entre 10 y 10, sí, 10 y sí, para no te... 15% de función. Y lo transportaron a otro hospital que hay aquí, donde pueden hacer trasplante de corazón y ponerle la máquina en el corazón, ¿verdad? Porque dijeron, está tan débil su corazón. Pensaron que quizás iba a ser eso, que quizás eso iba a ser necesario. Y pues fueron 6 días que él pasó inducido. Sí, Ajá. inconscientemente. Si me preguntan si viste el ángel, no, no vi nada, todo era negro. Así que ahórrense la pregunta. Yo no vi nada, no vi nada, no sentí nada. Y siempre le he dicho, y creo que Dios permite ciertas así, Dios permite que gente vea, ¿verdad? Porque hay gente que todavía tienen dudas. Y yo siempre, y no me voy a llenar la boca, ¿Qué tal vez necesitas? pienso que Dios no necesitaba enseñarme nada de qué tan real era, porque si no me lo hizo cuando estaba en lo malo, ¿por qué necesidad de enseñarme ahora? Tenía que ver ángeles o cosas así, porque tal vez no tenía necesidad de eso. ¿Entiendes? Entonces, pues yo Ujú. y mi suegra nos turnábamos, íbamos a visitarlo ahí al hospital y todo. Y me acuerdo esa primera noche que yo fui allá a ese otro hospital y me dijeron, sí, que equipo, tenemos el poder para hacer trasplante de corazón si es necesario. Y yo lo escuchaba, pero en mi mente y mi corazón decían, no, 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 en el nombre de Jesús, ese no va a ser el caso. Pero yo también me preparé, yo dije, Señor, si a ti te place llevártelo, pues está bien, con el dolor de mi alma, pero si tú... O sea, seis estamos meses. hablando No, a mí de que no me seis pasó por la meses de mente. Dije, casado. Dios mío, voy a quedar viuda yo tenía que comenzar otra vez de nuevo. Eso No está se ríe ahora, difícil. pero Sí, imagínense. no, eso es. Pero, Uno se ríe ahora, pero yo me acuerdo un suceso. Tú estabas en la cama de hospital. eh, yo creo que todavía estabas en coma, si mal no recuerdo. Y me acuerdo que Pamela, no sé si llevó fue un piano o una guitarra. Y me acuerdo que Pamela comenzó a cantar. Y, y nos recordamos de ese momento porque hubo un pueblo que aunque no conocía a Abraham, Sí, amén. todo el mundo estaba orando. O amén. sea, el poder de la oración. Porque así es que yo lo llamo el poder de la oración. Porque aunque no te conozcan, cuando alguien dobla sus rodillas para pedir por ti, fue una cadena, fue algo increíble. Y yo creo que esa Amén. cadena Sí, hizo Amén. que Creo Dios que se eso es sí. así. levantara. Sí, seguramente. Porque Y, y esa canción, Pamela comenzó a cantar esa canción. No me acuerdo la canción ahora mismo. Yo creo que Pamela, tú te debes acordar. Y yo me acuerdo que el sentir a una Pamela segura, confiada de Dios, en la situación que yo la viví de propia no. mano, no era fácil. Mm.
con 6 meses de casada, porque Sí, plenamente sí, nos casamos en el COVID. sí. No éramos muchos, pero Dios hizo de todo un poco. Y el que tu fe no mengue en un momento tan difícil, yo quiero, pueblo, que usted entienda que el servirle a Dios no es simplemente servirle porque uno quiere, es porque es algo que nos nace desde adentro. ¿Por qué? Porque en esas situaciones es donde realmente conocemos quién es Dios. A Abraham le tocó, por no ayunar, Sí, hay que decir la hay que verdad. decir la verdad, Sí. le tocó pasar por esa situación. Entonces, él ha aprendido, ¿qué ha Wait, Manuela, aprendido sorry. Abraham Quiero después agregar de algo. esa Ahora situación? que Ah, espérate, mencionaste eso de cantar, ya que, es verdad, yo llevaba, creo que primero iba la ujú, guitarra y después el piano. Y los doctores me decían que no sí, parara de tocar porque ahí lo único que hay es depresión y todo. Y esa música, aunque ellos no sabían lo que era, pero los inspiraba. Entonces, imagínate, ¿quién quiere cantar en una situación wow. así? Entonces, para mí, eso también es como, like, wow, que tú me digas a mí que tú podías A eso es lo escuchar en que mi voz esa confianza en el Señor. Yo no me imaginaba que por mi música salía eso, porque mi corazón estaba destrozado en ese momento. Y cuando Abraham se despertó, yo tenía el piano. Y la canción, la única canción que me vino durante toda la temporada, e incluso en el momento cuando él se despertó, era Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y me acuerdo que cuando él se despertó, el impulso que yo Señor, sentí fue de cantar esa canción. Y yo dije, Dios mío, esa la he estado cantando todo el rato. ¿Cómo yo voy a cantar eso otra vez? Aunque él ha estado dormido, solo eso. No, y canté otra cosa. Pero cuando solo le di como una o dos veces le di a la canción. Y fue como que obligatorio, entra esa otra canción. Y entré de vuelta a esa canción. Y ahora se pone a llorar. Y él dijo, y me dice él, cuando yo me desperté y tú ibas a oh, comenzar a cantar, lo que yo quería que tú cantaras era Dios ha sido bueno. Pero yo dije, pero yo dentro de mí le dije, no, si es de Dios que la cante ella, oiga, yo no voy a decir nada. Y esos mismos cantos de ella. Y yo le digo, es verdad que era de Dios. No Y se esa, puede, Dios ha sí, sido bueno, amén. I mean, hay dos cosas que hay que recalcar en este momento. Por ejemplo, una es, porque mi mamá también lo tuvo que vivir. sí, Muchos de nosotros como cristianos, y lo digo porque sí, una cosa que uno lo vive hoy en día es, uno piensa que porque uno es hijo de Dios, Dios está obligado a hacer las cosas que uno le pide a él. ¿Me entiende? Y no, que yo soy hijo, que yo reclamo, que yo digo que usted no tiene ningún derecho a reclamarle nada a Dios, porque usted en primer lugar nunca le ha dado nada a Dios. Dios se lo ha dado todo a usted. Y en ese momento, mi esposa, tanto como mi mamá, me acuerdo, ellos me dijeron, Señor, si es tu voluntad, llévatelo. Que estamos hablando de una muchacha, ¿verdad? Recién casada, apenas 6 meses. Y mi mamá, ¿qué madre quiere, recién casado. qué padre quiere ver a su hijo morir? Pero uno ve que tal vez Dios Nadie. premia de una manera u otra, ¿verdad? El corazón o ¿cuál se podría decir la palabra? La sencillez, ¿verdad? Y la obediencia a Dios. De que ninguna de las dos dijeron, no, Señor, yo no acepto que mi hijo se muera. Ellas simplemente, exacto. Ellos El simplemente confiar en el aceptaron que plan si de era la Dios. voluntad de Dios, iba a pasar y que yo, aunque le gustara o no, ellos simplemente le iban a sí. aceptar. Y eso es muy importante porque vemos casos en la Biblia, ¿verdad? De que el Señor le ha dado más vida a gente y resulta ser un daño al fin. Entonces es mejor, es muy difícil, es muy difícil. Yo lo vi en el caso de mi padre. Mi padre, él estaba muy materializado y él se enfermó. Y pues llegó el momento que, pues, como a todos, le tocó partir, pero Dios sabía que en ese momento él estaba bien con el Señor y era el Sí, momento preciso para exacto, llevarse. amén. Entonces, es bien Es bien difícil, difícil. pero el tiempo de Dios siempre es Es perfecto perfecto. para todo. Amén, amén. ¿Qué te digo? Mira, una de las cosas, volviendo un poco al tópico, ¿verdad? Como le digo, y tengo que recalcar a mi papá, no porque mi mamá no me enseñara, porque yo creo que si pudiéramos hablar de eso sería en otra ocasión, es otro tópico y no quiero meterme en Otro ese aspecto. tópico.
siempre menciono a mi papá porque mi papá en ese aspecto fue el que más se enfatizó en ese aspecto, ¿verdad? No porque mi mamá no nos enseñara, lógicamente. Quiero hacer esa aclaración, no va a ser que mi mamá esté viendo el programa y después me diga, mire, ese muchacho dijo que yo no le enseñé nada. ¿Verdad? Y después me mando, como dicen por allá, un Instagram. Pero no, no. Pero tengo que decir algo. Mi papá, que Dios sabe que lo amo mucho y le tengo mucho respeto. Mi papá siempre nos enseñó y se enfocó mucho. Digo, mis hijos aprendan la Biblia. Aprendan la Biblia. Escudriñen la Biblia, estudienla. Sí, y ahí fue. Bueno, ahí, Mire, y el verso, quiero leer el verso que el Señor sí. le trajo a Abraham. Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y yo en realidad no conocía ese verso de la Biblia. O sea, algo que me vino a decir porque dice, y eso vino a mi mente ya cuando estaba ya mejorcito, se podría decir, que el diablo como que quiso otra vez, ¿me entiende? Merodear el asunto. Y fue un verso que vino a mí y fue la que me dijo, no, porque Dios ama a sus siervos y Él los guiará más allá de la muerte. O sea, eso le da una paz a uno tan grande que tal vez en este momento, como dice la Biblia, es un momento de leve prueba, leve, ¿me entiendes? Pero el peso de gloria es mucho más grande todavía. Y uno entiende que Dios no lo va a dejar uno solo en ese momento. Tal vez sufrir un poco, pero es mejor sufrir un poco que sufrir toda una eternidad, ¿verdad? Y tal vez se pudiera hacer como Así es. repetitivo, pero yo sufrí un poco, pero entendía que este momento de prueba no iba a ser nada comparado con la gloria venidera. Que a veces uno después de muchos problemas te dice, ¿por qué no mejor no me llevaste? Yes. ¿Verdad? Uno, sí, ¿verdad? De que ahí yo Digo, ¿por qué atesoro no? otra vez, Amén, no, Señor. y es una forma de Porque no era tu relajo, ¿verdad? tiempo. Pero he Porque no entendido que era tu Dios, tiempo. porque yo comencé a ir a la iglesia porque anhelaba estar en la iglesia otra vez. Y me acuerdo que Dios usó a nuestra pastora, Dios bendiga a nuestros pastores, ¿verdad? Ah, yo pasé al altar, ahí la pastora, Dios insistió a la pastora, y yo pasé al altar con ella, y Dios, así como, que uno no lo merece en realidad. Tú le dices, como dijo David, ¿qué es el hombre? Para que tenga de memoria el Hijo del Hombre para que le visite, ¿verdad? Uno se siente tan pequeño, con tan Yeah. gran magnitud de Dios, y Dios lo único que me dijo fue, Abraham, yo te amo. O sea que uno entiende que por desobediencia pasó el proceso, pero aún así, 3 veces Dios me lo dijo, Abraham, yo te amo, Abraham, yo te amo. Es como diciéndote, entiéndelo de una vez y por todas, que yo te amo. Exacto, porque para mí es algo que Entiende su no es que no lo misericordia. acepte, pero es para uno como ser humano, sobre todo yo lo digo, no puedo entender cómo es que Dios puede amar tanto a un ser humano tan cabezón, tan necio y desobediente, como no yo, a todos nosotros. Porque yo no soy el hijo bonito de Dios. Siempre he dicho, el hijo bonito de Dios es Jesús y es el único. Y cómo y lo hizo pasar por mucho. Oye, la Y Biblia lo dice hizo pasar por claramente. mucho trabajo. Y por cuanto sufrió, lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que fue por medio de sufrimiento que aprendió la obediencia. O sea que nosotros por medio de sufrimiento vamos a aprender lo que sea obediente. O sea, ¿qué consejo le darías tú, Yo, especialmente a los hijos de mi consejo pastores? sería, nunca, aún siendo tus padres, así como mi papá me enseñó, siempre mira a Jesús. La Biblia lo dice claramente, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Yo he entendido que mis padres son seres humanos, son hombres y mujeres que aman a Dios, claro que sí. ¿Nos aman a nosotros como hijos? Claro que sí. Pero entiendo que son seres humanos y que van a cometer errores. Y que tal vez algún día nos van a fallar, que Dios no lo permite de una manera que tú dices, wow, si este me falló ahora. Pero pongan siempre la mirada en Jesús. Tus padres te van a fallar. Ojalá no sea el caso, en una manera u otra. El hermano tuyo te va a fallar. Tus pastores te pueden fallar. Pero Jesús nunca te va a fallar a ti. O sea, ese sería el consejo mayor que le pudiera dar tanto a los pastores, a los hijos de pastores. Amén.
Y a todos los Amén. que nos esté Dios es fiel. escuchando, Dios nunca te va a fallar. Te fallaremos los pastores, te fallará la iglesia, te fallará tu Amén. Así familia, es. te fallará todo el mundo, pero Dios nunca lo va a hacer. Así que yo te invito a que compartas este episodio, que yo sé que va a ser de muchas ayudas, y créame que hay testimonio para quedarnos 3 horas más. Pero ya Jesse Sí. quiere salir a caminar, así que nosotros hasta aquí llegamos con el programa, pero antes de irnos, me gustaría que hiciéramos una oración por todas las personas que van a escuchar este programa más adelante. Tal vez no lo vio en vivo, lo va a ver otro día, pero Amén, amén. queremos también hacer una oración por los hijos de pastores, porque entendemos que es una carga fuerte, es una carga un poco difícil y no Sí. todos tienen la misma historia que tuviste tú de ayuda. Hay otros que a lo mejor hoy están resentidos y Amén, no amén, amén. resentidos Sí. solamente con la iglesia, sino con Dios. Y queremos que entiendan que esa palabra que tú dijiste, mirar al blanco, mirar a Dios, Amén. Amén. es lo que Sí, se sí. necesita para poder ser feliz. Ya, discúlpenos si vio la interrupción de que tuvimos, pero el internet nos crashó. Así que tenga paciencia con nosotros. Así que vamos a volver a hacer esta oración por los hijos de pastores y por todos aquellos que necesitan la oración en esta hora. Así que hermana Pamela y hermano Abraham. Amén. Señor, gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste de estar aquí unidos hablando sobre este tema muy importante, Señor amado. Oramos, Señor, por los hijos de pastores, Señor, que tú puedas ser su protector, Señor amado, cuidando sus vidas y cuidando sus corazones, Señor amado. Señor, tú nos amas a todos y los amas a ellos también, Dios mío. Pedimos, Señor, que este programa pueda ser de bendición para todos los que lo escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios Hermano, les que bendiga. Dios le bendiga. Hasta Lo la esperamos próxima. en el Bye. próximo. Le bendiga. Bye. Bye.